la palabra de Dios, inspirada y revelada por el Espíritu Santo, es infalible. Pero el Antiguo Testamento fue revelado en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento fue revelado en el idioma griego. Y desde luego tienen que ser traducidos al español, al inglés, al idioma que la gente use. Hay varias versiones de estas traducciones, y quiera o no, el estudiante serio de la Biblia tiene que comparar las versiones. Hay también diccionarios y desde luego concordancias, hay léxicos. El libro del señor W.E. Vine es un diccionario que da las palabras en español o en inglés, pero entonces da la palabra original, da la palabra, por ejemplo, del Nuevo Testamento, la palabra griega, y luego da definiciones y cómo se usa, cómo se traduce en varios textos. Y alguna palabra griega no siempre se traduce exactamente de la misma palabra en todo texto que la use. Y depende, los que traducen la Biblia, ellos tienen que estudiar el texto con cuidado, estudiar el contexto, textos paralelos también son muy importantes para dar la palabra en español o en inglés, darle su sentido, como en verdad la palabra original indica. Y desde luego los traductores, ellos usan diccionarios y léxicos y concordancias, al igual que cualquier estudiante de la Biblia. Entonces, para que uno entienda, para que uno esté seguro del significado de cierta palabra griega, por ejemplo, mayormente cuando es un texto un poquito difícil, poquito oscuro, no está del todo claro o obvio el significado de la palabra, es cuando tiene que hacer ese examen más extenso de la palabra. Hay versiones que no son confiables y deben ser evitadas. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de la Atalaya no es una versión de la Biblia, es una perversión de la Biblia. Ellos se atreven a traducir de acuerdo de su religión, de acuerdo a sus enseñanzas. Y entonces con mucho prejuicio ellos traducen la Biblia. La versión Nueva Internacional da evidencia de que los traductores favorecen el calvinismo. Por ejemplo, Salmo 51, versículo 5, dice claramente que David nació pecador. Y eso no es cierto. Es una traducción incorrecta, traducción que favorece su prejuicio del calvinismo.
Y hay otros ejemplos de este mismo punto, que todos los hombres que traducen las escrituras, ellos tienen su propia religión. Y ineludiblemente ellos, sus creencias y sus prejuicios van a entrar en su traducción de las escrituras. Hay versiones populares. Se habla mucho de que hay que presentar la Biblia en el lenguaje que usamos a diario. Pero mucho cuidado con ellos. Porque también se atreven a simplemente parafrasear en lugar de traducir las palabras bíblicas. Ok, vamos al grano. Vamos a la aplicación de este punto. No se puede negar. El apóstol Pedro habla de los escritos de Pablo y dice que algunos son difíciles de entender. Así dice, segunda de Pedro 3:16. Bueno, un ejemplo de eso que vamos comenzando en el Antiguo Testamento, el libro de Jueces, el capítulo 11, el versículo 31. Este texto revela la experiencia de uno de los jueces llamado Jefté. Él hizo voto al Señor diciendo, si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor. Y luego lo que la letra que sigue es de mucha controversia. La Biblia de las Américas dice oh. Cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor, indicando persona. O lo ofreceré como holocausto, obviamente, pues si es animal. El holocausto era sacrificio entero, todo el cuerpo quemado, todo el cuerpo menos la sangre. Ahora el versículo 39 dice que Jefté hizo con ella conforme al voto que había hecho. Pero ¿qué fue el voto? Uno tiene que estudiar este texto con mucho cuidado, comparando versiones y tomando en cuenta todo lo que la Biblia había dicho acerca de los holocaustos. Algunos insisten en que al cumplir su voto, que Jefté ofreció a su hija como holocausto. Pero eso no es cierto. Esto no es cierto. En primer lugar, quemar a los hijos como sacrificio en holocausto quedó prohibido. En Deuteronomio 18, 9 y 10, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de las naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Fue prohibido. Era abominación ante los ojos de Dios. Y Jefté era hombre fiel. Él jamás hubiera practicado eso de ofrecer a su hija como sacrificio quemado, un holocausto. También dice el verso 29 que el Espíritu del Señor vino sobre él.
era hombre piadoso, fiel. Y él nunca hubiera practicado tal abominación. Otra cosa, los sacerdotes, ellos tenían que ofrecer los sacrificios. Y ellos tampoco hubieran practicado esa abominación. Ahora, Jefté dijo, hablando de lo que saliera de su casa, que será del Señor. Será del Señor. Ofrenda o dedicado al Señor. En este caso, la hija de Jefté fue ofrecida al Señor en lugar de darla en matrimonio para que tuviera hijos y luego que Jefté tuviera descendientes. Ella entonces tendría su vida dedicada al servicio del Señor. Éxodo 38:8 habla de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión. Y luego sigue el texto diciendo, lo ofreceré como holocausto. Y el punto de controversia aquí es la O, la letra O. Porque hay versiones que dicen I. Entonces, de esas dos traducciones, ¿cuál de ellas cabe en este contexto? Bueno, tomando en cuenta que el quemar a los hijos era abominación, entonces, ineludiblemente, tiene que ser O. Hablando de un sacrificio de algún animal. No solamente personas podrían salir de la casa, porque en las casas de algunos países es muy común que la casa incluye, la idea de casa incluye más que puros cuartos, dormitorios y comedores, incluye patio. Y hay animales, hay gallinas, hay ovejas, corderos. Es una práctica común en algunos países. Yo una vez en El Salvador, siendo hospedado en una casa, pero en esa casa había cuartos, desde luego, para dormir, pero también había animales ahí en el patio, sobre todo gallinas. Y un compañero en ese viaje dijo, es la primera vez que duerme en una gallinera. Es algo que no se encuentra en cualquier país, pero sí se practica eso. Y eso cabe perfectamente en este texto. Y dice Jueces 11:34, ella era su única hija. Fuera de ella no tenía hijo ni hija. Por eso hubiera sido golpe muy duro para Jefté, porque entonces, dedicando a su hija al servicio de Dios y siguiendo virgen, entonces Jefté no tendría descendientes. Jueces 11:37. Déjame sola, dice ella, déjame sola por 2 meses, y para que yo vaya a los montes y llore por mi, ¿qué? ¿Mi vida? No. Para que llore por mi virginidad.
yo y mis compañeras. Ella no lloraba porque la iban a quemar, sino porque ella seguiría virgen, no casada, no tener hijos. Entonces, Jueces 11:39, el padre hizo conforme al voto que había hecho. ¿Y entonces qué? ¿Cumplió su voto y por eso ofreció a su hija en holocausto? No, eso no cabe. Eso contradice la prohibición en Deuteronomio. Más bien, él hizo conforme a su voto de dedicarla. Ella sería para el Señor, dice, será para el Señor. Era dedicarla al servicio del Señor en lugar de dar a su hijo en matrimonio. ¿Y qué dice la conclusión? No conoció hombre. Bueno, pues, si lo hubieran quemado como holocausto, pues desde luego no conoció hombre. Pero eso no es el punto. El punto es que siendo virgen, no conoció hombre, desde luego. Y ese es todo el punto del voto de Jefté. Entonces, el punto es que no solamente estudiar con mucho cuidado, comparando versiones, y ver que la letra O cabe en este texto en lugar de I, y tiene que ver con ofrecer a su hija en servicio a Dios. Primero a los Corintios 15:29. Es otro punto muy, un texto otro muy importante en cuanto a esta lección de examinar traducciones. 1 Corintios 15:29, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán los que se bauticen por los muertos? Y dicen los mormones, es ser bautizado en lugar de su abuelito que no fue bautizado. Bautismo vicario. Y esto contradice docenas de textos bíblicos. No puede ser en lugar de. Entonces, ¿cómo debe ser traducida la palabra huper en lugar de por? Huper. En el capítulo 15, verso 3, la palabra huper aparece: Cristo murió por los pecados. ¿Cristo murió en lugar de los pecados? No tiene sentido. Ok, según a los Corintios 12:8, Pablo, el mismo Pablo que escribió Corintios 15:29, escribe capítulo 12, verso 8 en la segunda carta, y la palabra huper se traduce con respecto a. Y así debe ser en Corintios 15:29. ¿Qué harán los que se bautizan con respecto a los muertos? Porque Pablo está hablando de la resurrección. Y no es traducción forzada. Es tan correcta en cuanto a la gramática, con respecto a, es tan correcta como por. Y de las dos traducciones, ¿cuál de ellas cabe en este texto? Pues obviamente con respecto a. Tito 1:6, uno de los requisitos para ser uno de los ancianos de la iglesia es que tenga hijos pistá. Palabra griega es pistá. Y varias versiones dicen creyentes.
Algunos dicen fieles. ¿Cuál de las dos es la más apropiada, la más correcta? Bueno, comparando Tito 1, que está hablando de los requisitos para ser anciano, y comparando esto con 1 Timoteo capítulo 3, es la misma cosa, es texto paralelo. Es texto paralelo. Pablo, el mismo Pablo, hablando del mismo tema, dice que los hijos deben estar en sujeción a su padre. Los hijos deben estar sujetos al padre. Entonces, ¿pistá quiénes son? Pues obviamente hijos fieles, hijos sujetos al padre. Bueno, pero no está bien decir creyentes. Bueno, eso no cabe en este contexto. Eso no cabe en esta lista. Pablo no dice una cosa a Timoteo, otra cosa a Tito. Está hablando de la misma cosa. Hijos fieles son hijos que están sujetos a su padre. Porque diciendo creyentes, y luego hay mucha controversia. O si todos los hijos tienen que ser bautizados, de qué edad y cuántas cosas se discuten. ¿Y qué pasa? Descalifican a hermanos que serían calificados. Hermanos que tengan hijos fieles, sujetos al Padre, pero que no cumplen con todos los requisitos, los reglamentos humanos que los hermanos pueden inventar. Pablo está hablando de un hombre que puede gobernar su casa. Él usa la palabra gobernar. Tener los hijos en sujeción. Tener hijos fieles. Es la misma cosa. Mateo 26. La copa. Ha habido una división amarga en la iglesia, causada por hermanos que dicen la copa es el recipiente y que toda la congregación tiene que beber de un solo vaso, de un solo recipiente. Pero leyendo todos los textos que hablan de la copa, ¿qué era? Bueno, dice Lucas 22:17, repartidlo. Y la palabra es dividir la copa. Obviamente el contenido. Y textos en Corintios hablan de que la copa se bendice. ¿Bendecir el recipiente? No. El contenido. El fruto de la vid. Para recordar la sangre de Cristo. Tener comunión con la sangre de Cristo. También dice, se bebe. La copa se bebe, dice Pablo. Pues obviamente, en estos textos, si quiere usted leer los textos, estoy hablando de 1 Corintios 10:16, y verso 21 y capítulo 11, 26, la copa se reparte, la copa se bendice, la copa se bebe, obviamente es el contenido. Y es una figura muy común de que en este caso una palabra representa otra cosa. En este caso el recipiente se pone en lugar de lo que está en el recipiente, el contenido de la copa. Bueno, hasta aquí, Dios mediante, quiero continuar este estudio, otra lección, pero con esto quiero animarles a ser estudiantes serios de la Biblia,
Sí, tiene que estudiar todo el texto, todo el contexto, textos paralelos, usar diccionarios, léxicos. Y cuando yo digo léxico, no se asuste. Por ejemplo, la cueva interlineal da el griego y bajo la palabra griega está la palabra hispana, el español, que traduce esta palabra griega. Y es una herramienta muy útil en el estudio de las escrituras. Bueno, muchas gracias por su muy buena atención y que el Señor les bendiga.